la Tierra proviene, por lo tanto, la luz natural, los rayos solares que logran atravesar la atmósfera. Tenemos el flujo difuso, que es toda la energía que se procesa por los diferentes componentes en la atmósfera y llega a la superficie de la Tierra también, desde toda la bóveda celeste, y la global, que representa la suma de ambos flujos, directo y difuso, y entonces tendríamos el flujo directo, que son los rayos solares, el flujo difuso, que es lo que proviene de toda la bóveda celeste, y el flujo global, que es la suma de ambos. Vamos a hablar de entrada del difuso. El flujo difuso, como ya dijimos, proviene de toda la bóveda celeste, a excepción de la corona solar, y es resultado de la dispersión, absorción y reflexión de los rayos solares sobre los diferentes componentes atmosféricos. A todos estos procesos se les llama procesos de extinción. Y los componentes atmosféricos pueden ser moléculas de aire, partículas suspendidas y gases. Y con base en mediciones y observaciones se ha determinado el rango de esta iluminancia difusa sobre una superficie horizontal a nivel mundial. Esta varía de los 20.000 a los 40.000 lux. Pero claramente, realmente el flujo disponible en cada sitio, la disponibilidad de este flujo difuso depende de las características temporales de la atmósfera en cada sitio, ¿sí? Por ejemplo, si comparamos dos atmósferas, una rural y una urbana, pueden presentar variación respecto a la concentración de partículas suspendidas, ¿verdad? Una atmósfera urbana tendría más concentración de partículas suspendidas que una rural, a grandes rasgos. En la urbana contendría partículas que estamos emitiendo nosotros, los seres humanos, a la atmósfera y los vehículos, pero todo es a través de nuestra actividad. Entonces emiten partículas suspendidas de los vehículos y por las industrias, y a consecuencia la atmósfera urbana se considera turbia, contaminada, si lo consideramos. También pueden presentar dos atmósferas, una rural y una urbana, diferencias respecto a la concentración de vapor de agua que contiene la atmósfera, por diferentes razones, ¿no? Un sitio puede ser de entrada más seco y un sitio puede ser de entrada más húmedo. De hecho, si comparamos también dos atmósferas rurales, una puede ser más seca y otra más húmeda. Esto depende de los elementos del clima del sitio. Y también dos atmósferas podrían presentar diferente concentración de gases atmosféricos. Estos también los inyectamos en las zonas urbanas por procesos de combustión de los vehículos, y estos representan otra parte de la contaminación atmosférica del sitio, ¿no? Entonces, por esas características puede variar las condiciones de la atmósfera de cada sitio y por lo tanto la luz difusa variaría. Tanto la concentración de partículas suspendidas, el vapor de agua, los gases atmosféricos van a modificar esta cantidad del flujo difuso que va a recibir cada sitio, en suma a otros elementos y factores climáticos. Entonces, ahora esto respecto al flujo difuso. Respecto al flujo directo, este flujo directo que recibimos sobre la superficie de la Tierra proviene de los rayos solares que van a lograr atravesar la atmósfera terrestre. Los rayos solares atraviesan la atmósfera y ahí los rayos que no fueron dispersados, absorbidos o reflejados van a llegar a la superficie de nuestra Tierra. Y son los rayos que nos da gusto recibir en un día de invierno y no tanto en uno de verano, porque nos generan más calor, ¿no? Estos rayos solares, igual que la difusa, contienen parte de la ventana del infrarrojo, de la radiación solar, lo cual son longitudes de onda largas que también las sentimos nosotros como calor. En la incidencia de los rayos solares varía durante el día. Es lo que hemos comprobado día a día, que la incidencia de estos rayos varía desde el amanecer hasta el atardecer.
No va a ser lo mismo el ángulo solar en las primeras horas del día, donde están más acostados los rayos, ¿verdad? Más acostados, más paralelos al horizonte, digámoslo, que al mediodía, donde están más perpendiculares sobre nuestra cabeza. O sea, cuando los estamos recibiendo con cierta verticalidad. Y durante el año también varían, ¿verdad? Esto lo conocemos como las trayectorias solares de un sitio. No van a ser los mismos ángulos solares los de diciembre que los de junio. Ambos al mediodía tienen una variación respecto al cenit y respecto al horizonte. Los de diciembre están más acostados, esto en nuestro hemisferio norte, sobre la fachada sur, y los de junio impactan la fachada norte en la zona intertropical. Ustedes también se encuentran en una zona intertropical, eso quiere decir entre los dos trópicos, así que parte del año incide el sol en la fachada sur y parte del año incide en la fachada norte. Más allá de los trópicos no va a incidir los rayos solares ni en la fachada norte hacia el hemisferio norte, ni en la fachada sur hacia el hemisferio sur. ¿Sí? Y también las trayectorias solares varían según la latitud de cada sitio. No es lo mismo la incidencia de los rayos en latitudes medias que en el Ecuador con latitud cero. O en latitudes medias nos estamos refiriendo a 45 grados, por ejemplo, ¿no? En las latitudes medias, el sol está más acostado y en el Ecuador tiene más verticalidad. Las trayectorias solares son más perpendiculares sobre una superficie horizontal. Entonces, la incidencia de los rayos solares varía según la hora del día, la fecha del año y la latitud del sitio, ¿no? Son tres variables principales. Y la luz difusa también va a variar según la concentración de diferentes componentes atmosféricos en la atmósfera de ese sitio. Son muchas las variaciones de la luz natural. Entonces, esa es una característica de la luz natural que contiene una variabilidad espacial, porque varía de un sitio geográfico a otro, y varía en el tiempo. A esto se le conoce como variabilidad temporal. Entonces, estos dos tipos de variaciones generan una luz natural compleja, digamos así. Compleja, pero también interesante, rica, necesaria para nuestro bienestar y nuestra salud. Entonces, compleja, pero rica, interesante y llena de estas características que le hacen que varíen, y que justo esa variación a nosotros nos sirve en el día a día en nuestros ritmos. Ya que varía la luz natural, es importante analizar los diferentes flujos en el sitio de interés para que con esto podamos aprovechar el flujo natural en la arquitectura de cada sitio. Esto es muy importante. No es la misma luz natural que tienen ustedes, no es la misma natural que tenemos en México, no es la misma natural que tenemos en diferentes latitudes. Entonces, es importante analizar la disponibilidad de la luz natural de cada sitio para su aprovechamiento en la arquitectura. No sé cómo lo pensaron, yo me sigo y al final, si hay algunas preguntas, abrimos el micrófono a diferentes preguntas. Sí, así es, Cecilia, ¿verdad? Okay, Pues si tú perfecto. deseas, podemos ir interrumpiendo conforme vayan surgiendo las preguntas, como tú te sientas más cómodo. De entrada puedo continuar, y si tuvieran alguna pregunta, la podemos establecer y las vamos resolviendo. Claro, usaremos la función de levantar la mano para hacer las preguntas. Ok, perfecto. Y ya hablando como de las características de la luz natural, ahora podríamos hablar como de la importancia de la luz natural. La luz natural nos permite reconocer visualmente nuestro entorno, nos brinda información sobre la hora del día y la estación del año. Nos brinda información sobre las condiciones atmosféricas del sitio, si está nublado, si está despejado, si está parcialmente nublado.
Si es un día con mucha turbiedad, ¿no? En la atmósfera, si es un día con una atmósfera limpia. Y el poder tener esta información nos brinda la sensación de pertenecer a un lugar, lo cual es muy positivo, ¿no? Un gran maestro mío decía que somos seres de tiempo y espacio. Entonces, el pertenecer a un espacio, a un sitio, a un lugar, nos genera una sensación de bienestar, en este sentido. La luz natural nos regula los ciclos biológicos fundamentales para el equilibrio físico y psicológico de las personas. Ese es un tema que está tomando mucha relevancia y hay muchas investigaciones que muestran cómo privar a las personas del ciclo luminoso día-noche, día desde que sale el sol, desde que amanece, y noche hasta que atardece, y noche el resto de las 24 horas, genera trastornos en la salud y el bienestar de las personas. Se entiende que el ser humano segrega, gracias al ciclo día-noche, hormonas que mantienen en equilibrio al organismo. Si este ciclo se altera, por ejemplo, si usamos en exceso la luz artificial por varias horas en la noche, o, ojo, esto es muy importante, no recibimos suficiente flujo natural durante el día, trae como resultado desajustes en nuestra salud y en el bienestar psicológico, en nuestro bienestar psicológico. Y se han realizado varias investigaciones referentes a la influencia positiva que tiene la luz natural en nosotros. Estas investigaciones van a mostrar como el efecto completo y único. ¿Por qué completo? Porque abarca muchas longitudes de onda con una misma intensidad, y por eso se le reconoce como espectro completo y único, a diferencia de los espectros de las fuentes artificiales, ¿sí? Hay pocas, lo que se ha tratado de hacer con las fuentes artificiales es simularlas al espectro de la luz natural, pero esto no ha sido todavía tan preciso. Entonces, el que la luz natural tenga este espectro continuo y único, nos crea, al vivir el flujo luminoso natural, nos crea sensación de bienestar. La luz natural crea sensación de bienestar directamente y genera mejor desempeño laboral y escolar. ¿Sí? Esto ha sido comprobado a través de diferentes investigaciones. Y en el caso de enfermos, se ha analizado cómo la luz natural podría acelerar el proceso de recuperación, lo cual es muy bueno para el paciente, para las familias, para el hospital y para la economía y para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si un paciente se encuentra en una habitación bañada de luz natural y al mismo tiempo tiene que hacer mancuerna y al mismo tiempo goza de una vista al exterior, se ha comprobado que su proceso de recuperación es más rápido, ¿no? Lo cual es muy bueno. La luz natural también revela y enaltece los espacios arquitectónicos, ¿no? Esto nada más es para enfatizarlo porque lo hemos vivido. En este sentido, la luz natural se convierte en un elemento más de la composición arquitectónica. Hay arquitectos reconocidos como Luis Barragán, como Louis Kahn, como Alvar Aalto, como Tadao Ando, como Le Corbusier, y otros tantos más, claro, que al incorporar la luz en su quehacer arquitectónico han proyectado ambientes que nos fascinan, llaman nuestra atención. Hay una perfecta interacción entre la luz natural, entre la difusa, entre la directa, este flujo incidiendo sobre diferentes superficies y acabados que componen el espacio arquitectónico, ¿no? Y el resultado de esto son magníficas atmósferas lumínicas en inigualable armonía, ¿no? Y seguro ustedes pueden tener otras tantas referencias. Y también el uso adecuado de la luz natural puede significar ahorros energéticos, ¿no? Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque no buscamos el ahorro energético solo, sino buscamos el bienestar de las personas que utilizan los espacios, de los usuarios, y en el correcto uso de la luz natural podríamos ahorrar energía, ¿no? Habría que enfatizar mucho este punto. Podemos ahorrar energía al reducir sobrecargas de enfriamiento y o calefacción en las edificaciones, por un lado, y por otro, pues muy importante no recurrir a la luz artificial en los
interiores durante el día, ¿no? Si podemos lograr estos dos objetivos a través de la propuesta de iluminación natural, podríamos ahorrar energía. Se habla que de un 20 a un 40% de energía se puede ahorrar en estos dos aspectos si utilizamos bien la luz natural en edificios de oficinas, por ejemplo. Y pues esto es positivo ya que genera menos impacto al medio ambiente directamente, ¿no? Sumamente importante en nuestra actualidad. Entonces, la luz natural nos permite reconocer nuestro entorno, nos brinda sensación de bienestar, genera mejor desempeño laboral y escolar, nos puede apoyar en los procesos de recuperación. También con su adecuado uso podemos ahorrar energía y preservar el medio ambiente, que es una de las cuestiones más importantes, y son muchos los beneficios que podemos mencionar respecto al adecuado uso de la luz natural. Y ahora mencionando respecto a su aprovechamiento, ¿no? ¿Cómo lo podemos aprovechar en la arquitectura? Pues a partir de lo que mencionamos de la importancia de la luz natural, es sumamente importante aprovechar este recurso natural inagotable, que es la luz natural, en la arquitectura. Aprovecharlo significa emplearlo útilmente en los interiores arquitectónicos y sacarle el máximo rendimiento en pro de la salud y el bienestar de las personas, ¿no? Aquí primero ponemos como el renacimiento a la persona, al ser humano, al centro de todo. Entonces necesitamos que esa persona se desarrolle de una forma óptima, que tenga salud y propiciar su bienestar. Si las personas pueden realizar actividades visuales adecuadamente, con vistas al exterior, esto va muy ligado de la luz natural, las vistas al exterior. Y puede disfrutar de ambientes iluminados naturalmente, sin exceso de contrastes, sin exceso de brillos indeseados o de plano sin brillos indeseados, ¿no? Y en confort térmico, esto también va ligado a la luz natural, el confort térmico, les estaríamos brindando cierto bienestar. Y si la cantidad de luz natural es suficiente para regular su ciclo circadiano, los ciclos circadianos son ritmos diarios a los que estamos acostumbrados o a los que se ajustan todos nuestros procesos biológicos, ¿sí? Si tenemos el suficiente flujo luminoso natural para regular diario nuestro ciclo circadiano, estaríamos brindándole a las personas que usan esos espacios salud. En este caso estaríamos aprovechando el recurso lumínico natural para brindarles bienestar y salud a los usuarios. Ya no es suficiente con generar un espacio en donde la luz natural nos deje asombrarnos de la arquitectura en el interior y podamos realizar nuestras tareas visuales. Ya no es suficiente con eso. Ahora estamos en un momento en donde aparte necesitamos generar ese flujo luminoso natural para sincronizar diariamente nuestros relojes biológicos y tener esta salud. Ahora, aprovecharlo en pro del ahorro energético y de la preservación del medio ambiente significaría, de nuevo, no recurrir a la luz artificial durante el día y disminuir las sobrecargas de enfriamiento y o calefacción en las edificaciones. Es una cuestión de bienestar, salud y ahorro energético y por ende, ¿sí? Solo por ende también, económico, o sea, beneficio económico y es más amigable para el medio ambiente. O sea, generamos menos impacto al medio ambiente. Entonces, es importante voltear la vista hacia la luz natural, aprovecharla para lograr para sacarle todo el provecho, para generar bienestar en las personas, ahorrar energía, impactar menos en el medio ambiente. Y ahora, ¿cómo hacerlo? O sea, ¿cómo consideramos la luz natural desde el principio de nuestro proyecto arquitectónico o lumínico? ¿Cuáles serían los pasos que consideraríamos para dejar entrar ese flujo inagotable
natural, bello como es la luz natural. Primero, debemos de conocer la disponibilidad de este recurso natural dividido en sus 3 diferentes flujos, ¿sí? Tenemos que conocer la cantidad del flujo difuso del sitio, tenemos que conocer la cantidad del flujo directo y del flujo global en posición horizontal y en vertical, porque muchas veces el vertical es el que estamos dejando entrar a través de nuestras ventanas al interior del espacio en el sitio. Segundo, debemos analizar los elementos del clima del sitio. Debemos de analizar la temperatura, debemos de analizar la humedad, la presión atmosférica y la nubosidad, entre otros. También factores del clima, como pueden ser la altitud y la orografía. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, donde yo vivo, tenemos una altitud considerable y tenemos una orografía que necesitamos considerar porque amanece más tarde y atardece más temprano en nuestra cuenca. Y tenemos una altitud por arriba de los 2000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esto afecta directamente la atmósfera que tenemos por arriba de nosotros y por ende los diferentes elementos del clima y afecta nuestro clima, ¿ok? Entonces, estos son factores del clima importantes que debemos de considerar en cada sitio. Tenemos que considerar las características principales de nuestra atmósfera, como su concentración de partículas y gases. Seguro han escuchado que la Ciudad de México es una ciudad contaminada. Está contaminada por partículas suspendidas, por aerosoles y por gases contaminantes. Y es necesario analizar todo esto del sitio en donde va a estar mi caso de estudio. Esta información nos va a proporcionar estrategias para implementarlas directamente en el proyecto arquitectónico. Después de esto es importante analizar las trayectorias solares del sitio, ¿no? Ya hablamos cómo el flujo directo va modificándose a lo largo del día, a lo largo del año. Entonces es importante analizar las trayectorias solares del sitio. Anteriormente, arquitectos que han diseñado con luz natural analizaban las trayectorias solares del sitio. Ahora tenemos muchas herramientas para poder analizar estas trayectorias solares de cada sitio. Es importante analizar las orientaciones del predio, las obstrucciones del contexto, porque todo esto va a permitir o no que los rayos solares impacten en una superficie de mi objeto arquitectónico. Esa superficie ya sea horizontal o ya sea vertical. Importante también es proponer la zonificación del programa arquitectónico según las orientaciones y las trayectorias solares en conjunto con las obstrucciones del contexto. Si yo ya conozco las trayectorias solares y las obstrucciones del contexto de mi predio, puedo determinar la zonificación para que, por ejemplo, en la mañana me llegue un rayo de luz solar a mi habitación del este, que sea el que me levante y el que me active durante el día. En la tarde, posiblemente lo que más podría aprovechar o requerir o algo que me genera algo de tranquilidad es el atardecer viéndolo desde la sala de mi casa, ¿no? Entonces, aquí el programa arquitectónico debería de considerar las trayectorias solares también para poder aprovechar este flujo luminoso dentro de los espacios, ¿no? Claramente tenemos que un estudio podría ir orientado hacia el norte para aprovechar la mayor parte del año esa luz difusa de la bóveda celeste. Otros aspectos importantes sería determinar las tareas visuales de los usuarios en el interior del espacio. Claro, los niveles de iluminación, como lo hacemos en la iluminación artificial, ¿no? ¿Qué iluminancia requiere esa persona para llevar a cabo esa tarea visual en ese espacio? Determinar los niveles de iluminación natural que requieren los usuarios. Aquí nos estamos ligando a la parte de salud, para regular diario su ciclo circadiano, ¿sí? O sea, ¿qué niveles y de qué forma necesitan llegar esos niveles de iluminación a las personas para regular
diario para sincronizar diario el ciclo circadiano y que este no se nos desfase. Si el ciclo circadiano se nos desfasa al no recibir suficiente flujo de luz natural por el día o extendernos con la luz artificial por las noches, puede empezar a generar alteraciones en nuestro organismo. Es importante también revisar las reglas de oro, ¿verdad? Reglas de oro es una traducción al final del inglés, pero son esas reglas básicas que debemos de contemplar para saber en qué espacios nos queda el área útil de luz natural, ¿no? Generalmente se considera en todas las orientaciones 1,5 veces la altura de la ventana proyectadas en horizontal es el área útil de iluminación natural, ¿no? Entonces, en ese espacio voy a tener la luz natural suficiente para poder llevar a cabo mis tareas visuales bajo este flujo natural. Se considera la altura de la ventana de piso al lecho alto de la ventana y 1,5 veces esa altura en horizontal es el área efectiva de luz natural. Importante también es considerar los componentes de iluminación natural y elementos de control desde que estamos conceptualizando nuestro objeto arquitectónico. Esto es muy importante. Hay componentes de iluminación, los cuales se dividen en componentes de conducción y componentes de transmisión. Los componentes de conducción son espacios que van a guiar y distribuir la luz natural hacia el espacio aledaño. Entonces, tenemos como los patios, las galerías, los atrios, los pórticos, son espacios de conducción. Lo que hacen, van a captar la luz natural del exterior, la van a filtrar, la van a guiar y la van a dirigir al espacio adjunto. Y los componentes de iluminación natural, que son considerados como componentes de transmisión, son elementos que, como su nombre los dice, van a transmitir la luz de un espacio a otro. Ahí el más conocido es la ventana. La ventana, a través de su elemento transparente o translúcido, va a transmitir la luz natural del exterior al interior. Esos son los dos grandes grupos de componentes de iluminación natural y estos pueden llevar elementos de control. Los elementos de control se dividen principalmente como en 5. Hay varios elementos de control. Tenemos las celosías, tenemos las persianas, tenemos pantallas rígidas, tenemos pantallas flexibles, tenemos también los obstructores solares, como las contraventanas, ¿sí? Y entonces todos estos elementos tienen que interactuar con la luz directa y, en el mejor de los casos, dejar entrar lo más posible la luz difusa. ¿Por qué la luz difusa? Porque la luz difusa es más eficiente, no contiene tanta carga térmica como la directa. Entonces, la luz difusa nos va a permitir llevar a cabo nuestras tareas visuales sin tanto contraste, sin brillos indeseados y sin esta ganancia térmica, ¿no? Nosotros que nos encontramos en una zona intertropical, es necesario que vigilemos siempre las ganancias térmicas. Entonces, todos estos elementos tienen que interactuar con el flujo, ya sea directo, ya sea difuso o global, ¿no? Por eso es importante analizarlos siempre por separado para saber cómo cada elemento va a interactuar con cada uno de estos flujos para dejar, por ejemplo, uno afuera, el directo, y dejar entrar el difuso. Exactamente. Entonces hay que lidiar con cada uno de estos flujos para poder aprovechar cada uno de estos en el interior de un espacio. Puede ser que tengo un estudio, por ejemplo, ¿no? O tengo un dormitorio. Vamos a trabajar el dormitorio. En el dormitorio, en la época de pandemia, lo utilizo para dormir, pero también lo utilizo, por ejemplo, para trabajar. Entonces tengo un escritorio en donde voy a llevar a cabo tareas de oficina
y de estudio, como son leer, escribir, trabajar sobre una pantalla. Y entonces, en mi cuarto, en mi dormitorio, desearía que en momentos me entrara el sol directo, por ejemplo, cuando estoy amaneciendo, que me entrara el sol directo para poder aprovechar esa energía para activarme. Pero después requiero que ese flujo directo quede fuera del espacio y quisiera aprovechar el flujo difuso para con ese flujo difuso poder llevar a cabo mis tareas de estudio, ¿no? Entonces, necesito elementos de control que me permitan hacer eso. Dependiendo de la orientación, son los elementos de control que yo utilizaría para eso, para dejar en algunos momentos fuera el rayo directo y dejar entrar el flujo difuso, o dejar entrar el rayo directo para poderme activar por la mañana, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos estos aspectos son importantes considerarlos para poder interactuar luz natural, arquitectura. Hay muchas herramientas que podemos utilizar actualmente en arquitectura para poder, en la arquitectura, en el diseño de iluminación, para podernos basar en cómo están las trayectorias solares, en la orientación del objeto arquitectónico, para saber las ganancias que voy a tener sobre esas superficies y saber con qué elementos puedo trabajar para lograr mi objetivo lumínico en el interior del espacio, ¿no? Entonces, aquí me gustaría abrir, si estás de acuerdo, a preguntas, a una interacción. Estos serían como las bases, como son los principios de la luz natural. Claro, en cada uno de los temas mencionados nos podríamos profundizar aún más, pero me gustaría saber si hay algunas preguntas, algunos comentarios. Sí, claro, Cecilia, muchas gracias. Si alguno de los participantes desea abrir su micrófono, por favor, para hacer alguna pregunta o comentario sobre lo que hemos abordado hoy con Cecilia, por favor, bienvenidos. Hola. Buenas Hola, tardes. Miguel, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero decir que es un tema fascinante, muy buena la exposición. Quisiera preguntar si existe la posibilidad de que podamos, quizás, por un ejemplo práctico de un ejemplo de arquitectura donde usted nos diga, mira, acá se ocuparon tales factores de la luz, lo podemos apreciar de esta manera. No me parece que sea tan factible porque no sé si tenemos los mismos referentes. Eso es lo que se me puede complicar ahorita un poco. Si gustan, puedo abrir una aplicación que es una aplicación de dominio público a la cual todo el mundo tiene acceso. Es de un investigador que se llama Andrew March, y lo que está haciendo son una serie de aplicaciones en línea a las cuales nos da acceso a todos, y a través de los archivos EPW podemos simular diferentes condiciones climáticas y podríamos simular un espacio. Se trabaja principalmente con un espacio ortogonal. Entonces, en este espacio ortogonal se pueden tener una serie de métricas de iluminación natural en el interior y se pueden trabajar con diferentes elementos de obstrucción. Entonces, eso lo podríamos hacer, pero me gustaría abrir también la pregunta, el panel, para ver si hay otras preguntas respecto a lo que mencionamos ahorita.
Creo que sí puedes abrir la aplicación, no hay ningún problema. Igual si alguien quiere hacer las consultas o comentarios, también por favor abran su micrófono. Buenas tardes, Cecilia. Te saluda Leonel ¿Qué Campos. tal? Buenas tardes. Una consulta. Quisiera saber tu opinión respecto a estos desarrollos verticales, principalmente los apartamentos, las torres de apartamentos, donde el apartamento base o tipo se repite alrededor de la torre y realmente pues esto deja mucho que desear respecto a las condiciones ideales, ¿no? De una residencia, de una vivienda. Entonces, ¿qué tipo de estrategias podemos utilizar nosotros como arquitectos ya cuando tenemos un apartamento y solo lo tenemos que reformar o tenemos que readecuar porque no podemos modificar la fachada? Entonces, principalmente tu opinión respecto a esto, porque creo que es algo que se da mucho en Latinoamérica, donde se repite la planta en todos los niveles y todos los apartamentos son casi que iguales. Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, han sido un problema, yo lo vería como una problemática en varios puntos de nuestro globo y nosotros nos vemos afectados por eso. Eso tendría que ser parado por la reglamentación de cada sitio. Desgraciadamente nosotros teníamos una norma en donde no se permitían esos edificios de esa altura. ¿Por qué? Porque, digámoslo así, le quitaban a cada espacio habitable el derecho a la luz y el derecho al sol. ¿Sí? Entonces, en 1987 fue el momento en donde cambiaron nuestra normativa y antes de eso, por ejemplo, en conjuntos habitacionales de más de 50 viviendas que se enfrentaran en una línea norte-sur, deberían de tener una distancia, creo que del 60%. Eso quiere decir, digamos, media vez la altura. Entonces, al tener esta distancia y en la línea este-oeste tenían que tener como mínimo una vez la altura. ¿Sí me explico cómo nos estamos relacionando, Leonel? ¿Sí? Estamos partiendo de la altura del edificio y la distancia entre los edificios. Espero que sí. Entonces Sí. estamos hablando, ok, la altura de los edificios y la distancia entre ellas, ¿verdad? A mayor altura debería de haber más distancia entre estos elementos. ¿Para qué? Para que los rayos solares pudieran viajar a través de este cañón urbano e incidir en la planta baja de esos espacios habitables. Entonces, esos espacios habitables les estarías garantizando luz solar y luz natural. Mientras más cerca estén estas torres, que generalmente ya ni siquiera tienen una distancia adecuada, mientras más cerca estén estas torres, obviamente los espacios habitables en planta baja no van a recibir luz solar. Hay espacios habitables que durante todo el año no reciben un rayo de sol y eso afecta a las personas que viven en esos espacios, ¿no? Entonces eso se plantea desde el diseño urbano. Ahora, directamente tu pregunta, ¿qué hacer si estamos viviendo ya en una de esos espacios? Bueno, hay una serie de estrategias, no son baratas, pero están los helióstatos, que son espejos que se montan en la azotea de los edificios, que son móviles en el mejor de los casos, captan los rayos solares y los redirigen. Entonces los pueden redirigir siempre con la precaución de no tampoco sobrecalentar o concentrarlos tanto, pero eso podría ser una solución para tener algo de luz solar directa. Si por el otro lado estamos expuestos a todo el rayo solar y necesitamos interactuar por la parte interior del espacio, necesitamos pues recurrir a persianas, ¿verdad? Eso es lo malo porque una vez que el rayo solar toca el dispositivo, que es la ventana en este caso, se transmite al interior como longitud de onda larga. Entonces, la longitud de onda larga
ya es lo que sentimos nosotros como calor, ya es calor. Ajá. Y entonces la cortina que coloquemos por la parte interior, pues solo nos va a evitar el deslumbramiento de los rayos solares, pero no nos va a evitar directamente todo ese calor que está incidiendo. ¿Contesté tu pregunta, Leonel? Sí, muchísimas gracias. ¿Qué hacer? Pues evitar que se construyan, pero se contrapone con la idea de la densificación, ¿verdad? Lo que quieren las autoridades o diferentes intereses es que se densifique la ciudad. Y al densificar, pues no, o sea, queda irse hacia arriba, ¿verdad? Pero esto tiene repercusiones en la calidad de los espacios habitables. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que desee hacer alguna pregunta? Buenas tardes. Adelante, Tal, Rodi. buenas tardes. Bueno, mi nombre es Rodi Peña. Tengo una pregunta con respecto a lo que estaba hablando ahora sobre la orientación de los apartamentos, que en ese caso les da demasiado radiación solar. ¿Qué otras soluciones aparte de las cortinas usted sugiere que se podrían implementar en esos lugares? Dependiendo de la orientación. Pero ya se tendría que trabajar con elementos en fachada, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la orientación, hay elementos que nos pueden servir para trabajar más con los ángulos solares altos de las orientaciones norte y sur, y los elementos verticales son los que nos apoyan más interactuando con los rayos solares de las orientaciones este y oeste, porque son ángulos solares bajos, ¿no? Porque contemplan el amanecer y el atardecer. Estos son ángulos solares bastante bajos y con elementos verticales podemos interactuar con esos rayos acostados. Aquí hay otra pregunta. ¿Sí contesté la pregunta? Sí. Aquí hay otra pregunta en el chat, me parece. No sé si lo puedes ver. Sí, claro. Dice Carolina, ¿cómo la altitud y orografía influye en el luminoso natural en una vivienda? Antes que influyan en la vivienda, influyen en la disponibilidad del flujo luminoso en ese sitio. Por ejemplo, la altitud, como les mencioné, la Ciudad de México tiene una altitud considerable y estamos dentro de una cuenca, ¿no? Entonces, la altitud, como estamos por arriba de los 2000 metros sobre el nivel del mar, nuestra presión atmosférica disminuye. Al disminuir la presión atmosférica, nosotros tenemos, digamos, como menos columna de atmósfera encima de nosotros. Entonces, el rayo solar que incide en la atmósfera de la Ciudad de México, tiene menos camino óptico. Entonces, lo que hace es llegar más intenso y dispersarse, reflejarse o absorberse menos en los componentes atmosféricos. Al tener menos trayecto de camino óptico, llega con más intensidad y, o sea, habría más flujo difuso y menos flujo, habría más flujo directo y menos flujo difuso. Llegaría con más intensidad. A diferencia de un sitio a nivel del mar, ¿no? A nivel del mar, como tienen más columna de atmósfera, más trayecto óptico, el rayo directo se va a dispersar en este camino óptico más, se va a reflejar y se va a absorber y va a llegar, digamos, entre comillas, con menos intensidad el rayo directo a ese nivel del mar, digamos. Y respecto a la orografía, pues claro, en la planicie de nuestra cuenca, el sol no sale para nosotros
cuando su altura solar es 0 grados, o sea, cuando su centro se encuentra en el horizonte, sino sale apenas cuando libró todas esas elevaciones orográficas. Entonces, eso pueden ser unos buenos minutos por la mañana, una media hora o tal vez hasta una hora, dependiendo de la altitud de la elevación de esas montañas, ¿no? Igual por la tarde, atardece antes, nosotros vemos el atardecer cuando el centro del sol se encuentra sobre esas montañas, mientras que todavía no está por debajo de nuestro horizonte. Entonces, o sea, vemos un atardecer más temprano y todavía luz reflejada en la bóveda celeste por algunos minutos más en la tarde. ¿Sí? ¿Respondida la pregunta? Sí. Sí, dice Ok, Carolina yo por creo aquí en que el sí. chat que sí. Sí, gracias. Ahora tenemos Ok. un comentario de Daniel. Nos dice, anteriormente en la Facultad de Arquitectura nos enseñaban a utilizar como herramienta de diseño los cuadros de Mahoney para tomar consideraciones de diseño de los vanos de ventanas y cómo inciden los rayos del sol en el espacio interior, según la hora y la actitud del sitio. No los conozco exactamente eso. Hay muchas métricas que a lo largo de los años han mejorado drásticamente, más con la tecnología. En México utilizábamos los diagramas de Baltram, utilizábamos las trayectorias solares a través de las monteas, utilizamos también diferentes transportadores de sombras sobre las trayectorias solares. Y a ver, tal vez ahorita es momento, ¿yo puedo compartirles pantalla? Sí, claro. Sí, ok, entonces voy a compartirles, permítanme un segundo, voy a ver cómo los archivos EPW son archivos del programa de Energy Plus, que es este programa que utilizan en los laboratorios en California, y en la página de Energy Plus pueden bajar diferentes archivos EPW con extensión EPW. ¿Sí? Esos archivos EPW son los que contienen todos los datos climáticos de ese sitio, y lo más importante sería utilizar un EPW de una estación meteorológica cercana al caso de estudio. Entonces yo ahorita voy a tomar, por ejemplo, un EPW de Ciudad Universitaria y lo voy a cargar aquí. Entonces, a ver, les comparto pantalla. Este es un programa diseñado por Andrew March, que ha hecho varios programas. Aquí pueden revisar todos los programas que ha hecho. Aquí es uno para analizar diferentes elementos del clima a través de los archivos EPW. Esto se los recomiendo mucho. Aquí hay, para que se entretengan un buen rato, aquí hay para analizar las trayectorias solares de diferentes sitios, también bastante interesante. Aquí se ve más las trayectorias solares en referencia con el contexto, y el que estamos abriendo ahorita es este. Perdón. Perdón. Se llama Dynamic Daylighting. Ese es el que abrí. Y abren el archivo, abren el programa, y aquí, cuando lo estén abriendo, aquí cargan el archivo EPW. Ya una vez que cargan el archivo EPW del sitio que quisieran analizar, les abre toda una opción, porque está trabajando con todos los datos climáticos de ese sitio, ¿no? Entonces aquí tenemos un espacio ortogonal en donde se puede determinar muy fácilmente la altura y las dimensiones de este espacio. Todavía no se puede trabajar con espacios que no sean ortogonales, pero me parece que nos puede dar
una idea bastante buena de cómo estaría interactuando la luz natural y un espacio. Aquí tengo, aquí lo tendría en planta, aquí me está mostrando el norte, de tal forma que tengo el norte hacia mi izquierda, hacia arriba. Esta sería una ventana que estaría posicionada hacia el sur. Estoy simulando Ciudad Universitaria, que es la UNAM en la Ciudad de México, ¿sí? Para un caso como el de ustedes, habría que buscar los archivos CPW en esa página y trabajar con ellos, ¿no? Entonces aquí puedo yo mover las aperturas de dimensión, una ventana hacia el sur, una ventana hacia el norte, una ventana, quiero tener solo una hacia el este. Entonces, esto es bastante intuitivo, es una interfaz gráfica bastante fácil de manejar, y entonces puedo estar aquí jugando con estas diferentes ventanas, ¿verdad? Aquí lo que tengo a la izquierda son las trayectorias solares. Entonces, estas son las trayectorias solares para los equinoccios. Aquí estaría amaneciendo en el equinoccio, ahí todavía el sol no está sobre el horizonte, aquí ya empieza a estar sobre el horizonte. Estos pseudocolores se manejan muy parecido que en la iluminación artificial, me dan diferentes valores. Aquí estoy trabajando con el factor de luz de día. El factor de luz de día es el porcentaje de iluminación que tengo en el interior del espacio a partir de lo que tengo en el exterior. Pero aquí me parece que también lo puedo modificar a kilolux. Entonces, en el centro de este espacio tendría 100, ¿no? 100 lux. Lo que está en amarillo, bueno, en verde lima, serían 300 lux. Aquí está en kilolux. Y entonces, si avanzo durante el día, miren cómo van cambiando drásticamente los valores. Aquí ya me manda por arriba de los 600 lux. En este histograma quisiera manejar los máximos. Me parece que lo puedo hacer aquí. Ajá. Aquí, exactamente. Aquí lo puedo hacer. Ajá. Entonces aquí estoy modificando el rango. Aquí ya me manda a los 1200 lux, ¿sí? Lo ideal sería más o menos entre 300 lux y 3000, entre 300 y 3000 lux. Si ya me paso de 3000, ya estoy comprometiendo los aspectos térmicos en el interior del espacio. Entonces, bueno, eso es apenas a las 6 de la mañana, ¿no? Esto va avanzando durante el día. Vayan viendo cómo aquí estoy sobre iluminando el espacio. Y aquí por la tarde ya empiezan a haber unos espacios en donde empiezo a tener algo más de variación. Voy a modificarlo aquí, el factor de luz de día. Bueno, no, lo podemos dejar aquí con luz. Interesante de este programa, aparte de que puedo mover las diferentes ventanas, es que puedo incluir elementos del contexto, ¿no? De la ciudad. Entonces, tengo aquí, permítanme que siempre se me esconde. ¿No? Bueno, aquí puedo ver la proyección de sombra, pero aquí. Aquí puedo sumar elementos del contexto, ¿sí? Esto puede ser una edificación que está enfrentada en el oeste, esto puede ser una que está enfrentada al sur, y entonces vean cómo se van a modificar los valores aquí que están entrando por la fachada sur. ¿Se dan cuenta cómo va disminuyendo este color con un elemento aquí enfrentado? ¿Sí? Entonces puedo construir mi contexto para saber cómo estaría afectando. Claramente también puedo sumar acabados, reflectancias y todo lo demás en el interior del espacio.
Pero ahorita, aparte de esto, también puedo sumar, aquí se quedó la sombra, pero también puedo ver en el interior del espacio cómo están entrando las manchas de sol. ¿Se dan cuenta? Aquí hay una mancha de sol porque ya estoy en diciembre, el sol está bastante acostado en la fachada sur, y entonces vean cómo está a partir de esta ventana entrando los rayos solares. Yo quisiera interactuar aquí con elementos de control para que no entren estas manchas de sol, porque esas manchas de sol no me van a permitir utilizar esos primeros metros cercanos a la ventana, ¿verdad? O voy a comprometer las cuestiones térmicas. Entonces aquí lo interesante es que también puedo incluir este tipo de volado. Los volados están pensados principalmente para las fachadas sur y norte porque contienen los ángulos solares altos. Entonces aquí en este, aquí no me está, permítanme un segundo. No estoy pegada. Ahí estoy. Entonces las dimensiones, al final las dimensiones de este volado tendrían que evitar, también se quedó con la sombra, tendrían que evitar obviamente eso es un volado no viable, pero un volado así ya evitaría que las manchas de sol entren a mi espacio. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Si quito este volado, tienen que aparecer ahí las manchas del sol, pero ¿por qué no están apareciendo? Yo creo que se tarda en cargar. Ahí están las manchas del sol. ¿Ya las vimos? Ya las vimos, ¿verdad? Y de aquí, si le pongo esto, no me quita las manchas de sol, me las tendría que quitar. Ahí me las quitó. ¿Se dan cuenta? Solo quedaría este espacio. Entonces, los elementos horizontales están pensados principalmente para la fachada sur y norte. Ahora, ustedes, igual que nosotros, tenemos incidencia de la fachada norte. La fachada norte es poco lo que nosotros tenemos de incidencia en la fachada norte, son unos 4 grados. Pero esos 4 grados también los tendríamos que considerar si fuera una galería, ¿no? Muchas veces con el mismo espesor del muro tendríamos para evitar que los rayos solares entren al espacio, pero si no, podríamos considerar también un elemento, en este caso, horizontal. Ahora, si quitamos este y nos vamos hacia los equinoccios, por la tarde vamos a ver que va a estar entrando los rayos solares a través de esta ventana al oeste. Aquí también lo que puedo sumar son elementos verticales, pero me tengo que posicionar sobre esta fachada para que sea con respecto a esta fachada. No, sigue sin hacerlo, permítanme. A ver si así. Así. Entonces, con elementos verticales podría el dimensionamiento, o sea, la dimensión de esos elementos y la separación entre ellos, las tienen que determinar los ángulos verticales de sombra y para eso se utilizan transportadores de sombra. Entonces aquí puedo hacer una serie de elementos para aquí podría estar considerando todos estos elementos. Vamos a considerarlos desde acá. Desde acá. Y si le doy aquí y aquí, ¿ya vieron cómo estoy generando algo de sombra en el interior? El punto sería que la dimensión entre ellos, la dimensión de ellos y entre ellos, generara unas sombras aquí y tal vez la rotación entre ellos para que no entraran estos elementos directos. Esto es lo que les puedo mostrar respecto a los
a los casos prácticos que creo que hagan sentido para ustedes, que puedan utilizar y que podamos utilizar de forma pública con esos archivos CPW. No sé si hay más preguntas. Excelente ejemplo, Cecilia. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna duda sobre el programa que estábamos utilizando o sobre algún otro de los temas sobre luz natural que se abordaron el día de hoy. Parece que no, ¿verdad? Creo Espero que que- haya sido de su interés. No, sí, muy buena la explicación y todo, Cecilia. Muchísimas gracias. Entonces, Claro que sí. si no tenemos ningún otro comentario o pregunta por este lado, creo que pues estamos por ir, ¿verdad, Cecilia? Sí. Ok, ¿Estamos qué, muchísimas perdón? gracias. Sí. No, que sí estamos con todo hoy, ¿verdad? Entonces, Ok. te agradecemos muchísimo el haber pues impartido esta charla el día de hoy. Creo que estamos todos muy complacidos y pues les agradecemos a todos el haberse conectado a la charla hoy también. Tengan muy buena noche y muchísimas gracias a todos por su participación. En especial gracias a ti, Cecilia, que tengas muy buena noche. Gracias, que estén muy bien. Mucho gusto. Igual, un gusto. Gracias, hasta luego.